Pocas imágenes en toda la historia tienen el poder de transportar inmediatamente la mente hacia el antiguo Egipto como esta. Un rostro inmóvil, un cuello largo y elegante, un ojo pintado que parece observarte incluso después de más de 3000 años. El rostro de Nefertiti, la mujer que se convirtió en reina junto a uno de los faraones más extraños y peligrosos de la historia. La mujer cuya belleza fue considerada perfecta durante más de un siglo. Millones de personas han viajado hasta Berlín solo para quedarse unos segundos frente a ella, convencidos de que estaban contemplando el verdadero rostro de una reina egipcia. Pero estaban equivocados, porque durante más de 100 años nadie sabía lo que se ocultaba bajo aquella capa de yeso pintado. Nadie imaginaba que debajo del rostro más famoso del antiguo Egipto existía otro rostro completamente distinto, uno que jamás debía ser visto, uno que el escultor ocultó deliberadamente. Y cuando finalmente la tecnología moderna atravesó la superficie del busto con escáneres de tomografía computarizada, lo que apareció en el interior cambió por completo la historia, porque el rostro oculto no parecía el de una diosa, parecía el de una mujer real, y esa diferencia lo cambia todo. Antes de continuar, suscríbete y acompáñame hasta el final, porque esta historia no solo trata sobre belleza, poder y misterio, trata sobre desapariciones, cuerpos mutilados, tumbas selladas y una posible campaña para borrar a una mujer de la historia de Egipto. Y cuanto más profundo entramos, más oscura se vuelve la verdad. Cada año más de 500.000 de personas visitan el Neues Museum de Berlín para contemplar el busto de Nefertiti detrás del cristal. La mayoría permanece en silencio. Algunos toman fotografías. Otros simplemente observan ese rostro perfecto intentando imaginar cómo habría sido la reina más famosa del antiguo Egipto. Pero aquí está el problema. Ese rostro nunca fue creado para mostrar la verdad. Fue creado para controlar lo que la gente debía creer. Durante décadas, los historiadores pensaron que el busto era simplemente un retrato idealizado de Nefertiti, una representación elegante de la esposa principal del faraón Akenatón, nada más. Pero todo cambió cuando los especialistas decidieron escanear el interior de la escultura. La tecnología utilizada era la misma que se usa en hospitales modernos, un escáner de tomografía capaz de atravesar materiales sólidos mediante rayos X y reconstruir el interior capa por capa en 3 dimensiones sin tocar la superficie. Los investigadores esperaban encontrar algo simple, un núcleo de piedra caliza cubierto por una capa uniforme de yeso decorado. Pero cuando la imagen apareció en la pantalla, todos se quedaron en silencio, porque dentro del busto existía otro rostro, un segundo rostro cuidadosamente tallado en la piedra original y luego oculto bajo milímetros de yeso. Y no se parecía al rostro perfecto que el mundo conocía. La nariz era más pronunciada, había pequeñas líneas alrededor de la boca, los ojos no eran completamente simétricos, el rostro tenía imperfecciones, tenía señales de edad, señales humanas. No parecía una diosa inmortal, parecía una mujer real, y alguien había tomado la decisión consciente de cubrirla. El escultor había creado una nueva versión encima de la verdadera. Piensa en eso por un momento. El artista responsable de aquella obra no era un aprendiz cualquiera, se llamaba Tutmosis y era uno de los escultores más importantes de la corte real. Trabajaba directamente para el poder más alto de Egipto. Nada de lo que hacía era accidental. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué ocultar el verdadero rostro de Nefertiti? Para entender la respuesta, primero hay que comprender el periodo más extraño y radical de toda la historia egipcia, porque el esposo de Nefertiti, el faraón Akenatón, hizo algo que ningún gobernante había intentado antes. Destruyó el sistema religioso entero de Egipto. Durante miles de años, Egipto había vivido bajo el culto de decenas de dioses: Amón, Osiris, Isis, Horus. Los templos dominaban las ciudades, los sacerdotes acumulaban riquezas inmensas, la religión era el centro absoluto de la vida egipcia, y entonces apareció Akenatón. Cerró templos, confiscó propiedades religiosas, quitó poder a los sacerdotes y declaró que solo existía un dios verdadero, Atón, el disco visible del sol. Pero hay algo aún más importante. Akenatón afirmó que únicamente 2 personas en toda la tierra podían comunicarse directamente con ese dios, él mismo, y Nefertiti. Eso convirtió a la reina en algo nunca visto antes en Egipto. Ya no era solo la esposa del faraón, se transformó en el rostro visible de una revolución religiosa completa. Las representaciones de la época muestran escenas extraordinarias. En algunas aparece junto a Akenatón realizando rituales sagrados, pero en otras aparece completamente sola, sosteniendo una masa de guerra sobre enemigos arrodillados, una postura reservada exclusivamente para los faraones masculinos. Ninguna reina egipcia había sido representada así antes. Eso significa que el busto no era un simple recuerdo artístico, era propaganda, una herramienta política diseñada para proyectar estabilidad, perfección y autoridad en medio de una revolución
revolución que había obligado a millones de egipcios a abandonar las creencias de toda su vida. El rostro suave, la piel perfecta, la eterna juventud. Todo eso no representaba quién era Nefertiti realmente. Representaba quién necesitaban que pareciera. Y aquí aparece uno de los detalles más inquietantes de toda esta historia. El busto no fue encontrado en un templo, no apareció en una tumba, no estaba en un palacio. Fue descubierto dentro del taller de un escultor. Eso cambia completamente su significado, porque probablemente era un modelo maestro, una plantilla oficial destinada a ser copiada una y otra vez por artistas de todo el imperio, hasta que todos los habitantes de Egipto vieran exactamente la misma imagen controlada de la reina. Durante más de un siglo, el mundo entero admiró ese rostro, pensando que observaba a una persona real, pero quizás nunca fue un retrato, quizás siempre fue una máscara. Y lo más perturbador es que la máscara funcionó, porque incluso hoy, cuando millones miran el busto en Berlín, todavía sienten que están viendo a una mujer perfecta, atemporal, intocable, pero debajo del yeso sigue oculto otro rostro, uno más humano, uno más vulnerable, uno que jamás debía ser mostrado. Y si crees que eso ya es oscuro, espera, porque la historia empeora cuando Nefertiti desaparece, de repente, sin explicación, sin funeral, sin tumba, sin cadáver identificado. Alrededor del año 12 del reinado de Akenatón, algo extraño ocurrió. La mujer más visible de Egipto comenzó a desaparecer lentamente de los registros oficiales. Su nombre dejó de aparecer, las representaciones se volvieron menos frecuentes, y después, nada. Imagínalo, una mujer que aparecía en templos, palacios y monumentos por todo Egipto simplemente se esfuma de la historia. Durante mucho tiempo los historiadores creyeron que había muerto por enfermedad o alguna epidemia, pero cuando los arqueólogos estudiaron cuidadosamente los monumentos de los últimos años del reinado de Akenatón, descubrieron algo inquietante. El daño no parecía accidental. En múltiples templos, el nombre de Nefertiti había sido eliminado deliberadamente, tallado, borrado, reemplazado, y no por el paso del tiempo. Alguien había trabajado cuidadosamente sobre las inscripciones para hacer desaparecer su identidad. Al mismo tiempo, otro nombre empezó a surgir en los registros: Neferneferuatón, un gobernante misterioso que apareció brevemente entre la muerte de Akenatón y la llegada de Tutankamón. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Los títulos asociados a Neferneferuatón usan formas gramaticales femeninas. Los pronombres son femeninos. Las terminaciones son femeninas. Todo apunta a que aquel gobernante era una mujer. Y varios egiptólogos comenzaron a sospechar algo increíble: que Nefertiti nunca desapareció realmente, que después de la muerte de Akenatón, tomó el poder ella misma bajo un nuevo nombre real, como faraón. Sería algo extraordinario, pero no imposible. Egipto ya había tenido antes una mujer gobernando como faraón, Hatshepsut. Ella también transformó su identidad para ejercer el poder en un mundo dominado por hombres. Pero lo que ocurrió después con Nefertiti es mucho más oscuro, porque las pistas encontradas dentro de la tumba de Tutankamón sugieren que alguien intentó borrar sus huellas desesperadamente. Cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón en 1922, el mundo quedó paralizado. Oro por todas partes, joyas, máscaras funerarias, tronos, cofres, objetos que parecían intactos después de más de 3000 años. Pero con el paso del tiempo, los investigadores comenzaron a notar algo extraño. Muchos de aquellos objetos mostraban señales de modificación apresurada, nombres raspados, inscripciones alteradas, pronombres femeninos sustituidos por masculinos, cartuchos reales borrados y vueltos a grabar. No parecía un desgaste natural, parecía trabajo hecho con urgencia, como si alguien hubiera necesitado reutilizar aquellos objetos rápidamente antes de que alguien más descubriera la verdad. Y cuanto más se examinaban los tesoros de Tutankamón, más evidente se volvía una posibilidad perturbadora. Muchos de esos objetos quizá no fueron creados originalmente para él, podrían haber pertenecido a otra persona, una mujer, una gobernante olvidada, posiblemente Nefertiti. Imagina la escena: la reina más poderosa de Egipto desaparece, su nombre es eliminado de los monumentos, y después sus pertenencias funerarias son recicladas para un joven rey que asciende al poder en medio del caos político. No solo intentaron borrar su memoria, intentaron entregarle su legado a otra persona. Y entonces aparece otra pregunta inquietante: ¿por qué el busto más famoso de Nefertiti no tiene ninguna inscripción que la identifique? Piensa en eso, una reina mostrada por todo Egipto, una figura central del régimen, y sin embargo la escultura más famosa jamás encontrada de ella no tiene nombre, ni título, ni símbolos reales, nada, solo un rostro, como si alguien hubiera querido que sobreviviera, pero sin identidad. Y entonces la historia da un giro todavía más oscuro, porque si su nombre fue eliminado, ¿qué ocurrió con su cuerpo? En el año 1817, exploradores descubrieron una pequeña tumba incompleta en el Valle de los
los Reyes. Más tarde sería catalogada como KV-21. Dentro de ella había 2 momias femeninas, sin nombres, sin textos funerarios, sin objetos reales, solo cuerpos abandonados en silencio. Una de aquellas mujeres, conocida como KV-21b, tenía el brazo izquierdo cruzado sobre el pecho en la posición típica de la realeza egipcia. Era claramente alguien importante, pero nadie sabía quién era. Durante casi 2 siglos, su identidad permaneció como un misterio porque las técnicas genéticas antiguas no podían obtener información útil de restos tan dañados, hasta que todo cambió. En el año 2022, investigadores utilizaron secuenciación genética avanzada para reconstruir ADN extremadamente deteriorado, y lograron obtener el perfil mitocondrial completo de KV-21b. El resultado sorprendió a todos. La momia compartía línea materna con Tutankamón. Eso significaba que aquella mujer estaba directamente relacionada con la familia real más famosa de Egipto. Podía haber sido su madre, su tía o incluso su hermana mayor. Y cuando los arqueólogos compararon esta información genética con todas las evidencias históricas disponibles, un nombre comenzó a destacar por encima de los demás: Nefertiti. Pero la identidad no fue lo más perturbador, fue el estado del cuerpo. La doctora Sahar Salem, una de las especialistas forenses más importantes de Egipto, examinó la momia mediante tomografías modernas, y lo que encontró no parecía una muerte natural. Los brazos estaban fracturados y doblados hacia atrás de manera antinatural. Las costillas estaban aplastadas. El cráneo presentaba fracturas con bordes afilados, como si hubiese recibido un golpe violento. Y lo más importante, las lesiones parecían haber ocurrido cerca del momento de la muerte, no siglos después, no por derrumbes, no por presión de piedras. Los patrones de fractura no coincidían con daños causados por el paso del tiempo. Parecían heridas provocadas deliberadamente. Los brazos rotos detrás de la espalda recordaban posiciones de restricción, como si la mujer hubiese sido sujetada. El cráneo sugería un impacto directo con un objeto pesado. Nada de aquello parecía accidental, y de pronto la historia cambia completamente, porque el busto en Berlín muestra a una mujer perfecta y eterna, pero el cuerpo encontrado en KV-21 podría mostrar lo que realmente ocurrió con la mujer detrás de esa imagen: una reina borrada, golpeada, abandonada, sepultada sin nombre. Y aún así, eso quizá no sea la parte más extraña, porque existe otra teoría, una teoría que sugiere que Nefertiti podría no estar en KV-21 en absoluto, que su tumba todavía permanece oculta, detrás de una pared que millones de turistas pasan todos los años sin darse cuenta. En el año 2015, el egiptólogo británico Nicholas Reeves hizo una afirmación que sacudió al mundo arqueológico. Creía que la tumba de Nefertiti podría estar escondida detrás de las paredes de la tumba de Tutankamón. Sí, dentro de la tumba más famosa del planeta. Nicholas Reeves no llegó a esa conclusión por intuición ni por fantasía. Pasó meses estudiando escaneos de ultra alta resolución realizados sobre las paredes de la tumba de Tutankamón. Noche tras noche observó imágenes ampliadas hasta niveles imposibles para el ojo humano. Y entonces las vio. Líneas rectas bajo la pintura, contornos geométricos, marcas que no parecían parte natural de la roca. Según Reeves, aquello se parecía demasiado a puertas selladas, puertas cubiertas con yeso y luego pintadas cuidadosamente para desaparecer. Y cuanto más analizaba la estructura de la tumba, más extraña le parecía, porque la tumba de Tutankamón es demasiado pequeña para un faraón. Su distribución no coincide con el diseño habitual de las tumbas reales egipcias. Además, existen señales evidentes de que el entierro se realizó apresuradamente. Todo parecía improvisado. Reeves propuso una teoría explosiva. La tumba habría sido construida originalmente para otra persona, muy probablemente para Nefertiti. Y cuando Tutankamón murió inesperadamente siendo todavía muy joven, los trabajadores reales habrían sellado las cámaras principales y adaptado una parte secundaria para enterrarlo rápidamente. En otras palabras, el joven faraón podría haber sido colocado accidentalmente delante de la tumba de una reina mucho más importante. La noticia provocó un terremoto mundial. En el año 2016, un equipo japonés utilizó radar de penetración terrestre y aseguró haber detectado anomalías detrás de una de las paredes norte, posibles espacios vacíos, posibles cámaras ocultas. La posibilidad de descubrir intacta la tumba de Nefertiti encendió la imaginación de todo el planeta. Pero entonces ocurrió algo todavía más confuso. En 2018, un grupo italiano realizó nuevos estudios utilizando tecnología más avanzada y concluyó exactamente lo contrario. Según ellos, no existían cámaras. Las anomalías eran simples irregularidades naturales de la piedra caliza. 2 investigaciones, 2 resultados opuestos, y hasta hoy nadie ha logrado resolver la contradicción. Algunos expertos explican que el radar puede ser extremadamente difícil de interpretar dentro de roca densa. Diferentes ángulos
ángulos, distintas frecuencias y distintos métodos pueden generar lecturas completamente distintas. Pero Nicholas Reeves jamás abandonó su teoría. Sigue convencido de que algo permanece oculto detrás de aquellas paredes. Y aquí aparece el problema. Solo existe una forma definitiva de comprobarlo: perforar la pared. Pero nadie quiere correr el riesgo de dañar una de las superficies arqueológicas más valiosas de toda la humanidad. Así que el misterio permanece suspendido en el aire. Y la idea es inquietante. Quizá, al otro lado de una delgada pared pintada, descansa una reina desaparecida mientras millones de visitantes caminan a pocos metros sin saberlo. Ahora imagina nuevamente el busto en Berlín, un rostro sin nombre, y quizá, en algún lugar bajo el desierto egipcio, un cuerpo sin tumba reconocida. Dos mitades de la misma historia separadas por miles de años. Pero borrar una reina no consiste solamente en eliminar su nombre, también significa destruir su linaje. Y eso nos lleva a uno de los aspectos más trágicos de toda esta historia: las hijas de Nefertiti. Akenatón y Nefertiti tuvieron 6 hijas. Durante los primeros años del reinado aparecen constantemente en relieves y pinturas de Amarna, jugando, participando en ceremonias, sentadas junto a sus padres bajo los rayos de Atón. Parecen una familia poderosa, intocable. Pero después del año 12 del reinado algo cambia. Las niñas comienzan a desaparecer una por una. La segunda hija, Meketatón, muere siendo muy joven. Y existe una escena especialmente perturbadora en la tumba real de Amarna. La imagen muestra a Akenatón y Nefertiti inclinados sobre el cuerpo sin vida de su hija mientras lloran. Es una de las escenas emocionales más íntimas conservadas del antiguo Egipto. Pero hay un detalle extraño. Muy cerca del cuerpo aparece una nodriza sosteniendo un bebé recién nacido. Un bebé que nunca vuelve a aparecer en ningún otro registro histórico. Nadie sabe quién era. Y algunos investigadores han propuesto una posibilidad oscura: que Meketatón pudo morir durante un parto, tal vez como resultado de matrimonios entre familiares cercanos dentro de la familia real, porque las dinastías egipcias practicaban uniones consanguíneas para preservar la llamada sangre divina. La escena resulta inquietante: una hija muerta, un bebé sin nombre, dos padres que todavía no saben que todo su mundo está comenzando a derrumbarse. Y después está Angesenamón, probablemente la hija más conocida de Nefertiti. Tras la caída del régimen de Amarna, fue obligada a casarse con su medio hermano Tutankamón para reforzar la legitimidad del nuevo faraón. Eran apenas adolescentes. Entonces Tutankamón murió joven, sin hijos, y Angesenamón tomó una decisión desesperada, algo nunca visto en la historia egipcia. Escribió una carta al rey hitita, enemigo de Egipto, suplicándole que enviara a uno de sus hijos para casarse con ella. En la carta dejó clara una frase impactante: no quería casarse con un sirviente, prefería un príncipe extranjero antes que un hombre de menor rango dentro de Egipto. El rey hitita aceptó. Su hijo emprendió viaje hacia Egipto, pero jamás llegó. Fue asesinado en el camino. Y después de eso, Angesenamón desaparece completamente de la historia, sin tumba confirmada, sin momia identificada, sin explicación, como si hubiese sido borrada junto con el resto de la familia de Amarna. Las otras hijas de Nefertiti prácticamente se evaporan de los registros históricos. No existen tumbas claramente identificadas, no hay restos confirmados, apenas fragmentos de nombres perdidos entre ruinas destruidas y relieves dañados. Y cuanto más observan los historiadores ese patrón, más difícil resulta creer que todo fue una coincidencia, porque las desapariciones son demasiado limpias, demasiado completas, demasiado organizadas. Parece menos un accidente del tiempo y más una campaña deliberada. Después de la muerte de Tutankamón, el poder terminó en manos de Horemheb, un militar que decidió borrar por completo el periodo de Amarna de la historia oficial de Egipto. Y cuando hablamos de borrar, no hablamos solamente de destruir templos, hablamos de eliminar nombres, destruir monumentos, reescribir genealogías, desmontar imágenes y posiblemente eliminar a cualquier persona capaz de continuar el legado político y religioso de Akenatón y Nefertiti. La revolución de Atón había sido considerada una amenaza, y Egipto quería olvidar que alguna vez existió. Sin tumbas reconocidas, no existían cultos funerarios. Sin cultos funerarios, no existía memoria religiosa. Y sin descendientes visibles, el linaje entero podía desaparecer oficialmente. Eso es lo aterrador de esta historia, porque lentamente comienzas a entender que quizá no estamos observando simples vacíos históricos. Estamos observando las huellas de un borrado sistemático, una reina sin nombre, una posible tumba oculta, un cuerpo roto en una sepultura secundaria, 6 hijas desaparecidas y un imperio entero intentando fingir que aquella familia jamás existió. Pero todavía queda una última capa en esta historia, y es quizá la más inquietante de todas, porque no fue creada por sacerdotes, ni por soldados, ni por enemigos políticos. Fue escrita dentro de los propios genes de la familia
familia real. En el año 2010, un estudio científico publicado en una importante revista médica analizó ADN de varias momias vinculadas con Tutankamón. El objetivo inicial era reconstruir relaciones familiares, pero los resultados revelaron algo mucho más oscuro: generaciones enteras de matrimonios entre familiares cercanos, hermanos, medios hermanos, primos, uniones repetidas durante siglos para mantener la supuesta pureza divina de la sangre real. Los faraones creían ser descendientes directos de los dioses y por eso evitaban mezclar su linaje con personas externas, pero la biología tiene un precio. Con cada generación de consanguinidad, mutaciones dañinas comienzan a acumularse. Enfermedades ocultas emergen, huesos más frágiles, sistemas inmunológicos debilitados, problemas físicos cada vez más severos, y Tutankamón parece haber sido una de las víctimas más evidentes. Las tomografías de su cuerpo revelaron deformidades óseas, un pie malformado, problemas en las articulaciones y señales de enfermedades degenerativas. Los bastones encontrados en su tumba no eran simples símbolos ceremoniales, probablemente los necesitaba para caminar. Murió siendo todavía muy joven, y muchos investigadores creen que su cuerpo simplemente ya no podía resistir más. Luego apareció otro dato inquietante. Cuando los científicos estudiaron el ADN asociado a KV21B, detectaron mutaciones relacionadas con trastornos del tejido conectivo, condiciones que vuelven al cuerpo más vulnerable. Los huesos se fracturan con facilidad, las heridas internas se vuelven más peligrosas, el cuerpo entero se vuelve más frágil, y cuando colocas esa información junto a las fracturas violentas encontradas en la momia, surge una idea aterradora. Quizá quien atacó a aquella mujer sabía perfectamente lo vulnerable que era. Quizá entendía que un golpe capaz de herir a la otra persona podía matar fácilmente a alguien de aquella familia. Pero aún hay más. Estudios químicos realizados sobre restos de la época de Amarna encontraron niveles elevados de mercurio, plomo y arsénico, metales tóxicos utilizados en los pigmentos minerales que decoraban templos, palacios y edificios religiosos. Piensa en eso. Los mismos colores brillantes que cubrían la ciudad sagrada podrían haber estado envenenando lentamente a quienes vivían allí. Daños neurológicos, debilitamiento del sistema inmune, fragilidad ósea, problemas físicos acumulándose silenciosamente dentro de una familia ya debilitada genéticamente. Es una ironía brutal. La ciudad construida para glorificar al dios solar pudo haber contribuido lentamente al colapso físico de la propia familia real. Y entonces comprendes algo terrible. La dinastía de Amarna no cayó únicamente por razones políticas, también estaba colapsando desde dentro, biológicamente, físicamente, humanamente, y Nefertiti, por poderosa que fuera, no podía escapar de eso. Ahora vuelve mentalmente al Museo de Berlín. Imagina otra vez el busto detrás del cristal, ese rostro perfecto, ese cuello elegante, ese ojo inmóvil observando eternamente. Durante décadas el mundo creyó que aquella escultura representaba belleza eterna, pero quizás representa algo completamente distinto, una ilusión cuidadosamente construida por el poder, porque el rostro exterior no muestra necesariamente quién era Nefertiti, muestra cómo el régimen necesitaba que el pueblo la viera, perfecta, divina, inmutable, mientras debajo de aquella superficie permanecía escondido otro rostro, más humano, más cansado, más real. Y cuanto más avanza la ciencia moderna, más difícil resulta sostener la imagen perfecta que sobrevivió durante más de un siglo, porque cada nueva tecnología parece arrancar otra capa de la historia oficial. Las tomografías revelan un rostro oculto. El ADN conecta cuerpos anónimos con la familia real. Los análisis químicos hablan de enfermedades silenciosas. Los radares buscan cámaras selladas bajo la roca. Y poco a poco, la figura casi divina de Nefertiti comienza a transformarse en algo mucho más inquietante. Una mujer atrapada dentro de una lucha brutal por el poder. Una reina utilizada como símbolo político. Una posible gobernante cuyo nombre fue eliminado deliberadamente. Una madre que vio desaparecer a sus hijas. Y quizá una víctima de violencia al final de su vida. Lo más impactante es esta paradoja. Aquellos que intentaron destruirla casi tuvieron éxito. Durante más de 3000 años, Nefertiti prácticamente desapareció de la historia egipcia. Su tumba nunca fue identificada con certeza. Sus descendientes se desvanecieron. Sus objetos funerarios pudieron haber sido entregados a otro faraón. Su nombre fue borrado de monumentos. Incluso su posible cuerpo terminó abandonado sin identificación clara. Pero hubo una cosa que sobrevivió, solo una, el busto. Y sobrevivió precisamente por una razón irónica, porque no tenía nombre, no llevaba inscripción, no tenía títulos reales, no decía quién era simplemente un rostro olvidado dentro de un taller abandonado. Cuando los sucesores de Akenatón destruyeron Amarna y trataron de borrar toda huella de aquella revolución religiosa, probablemente jamás imaginaron que aquella escultura
criatura terminaría sobreviviendo bajo la arena durante más de 3000 años. La dejaron atrás porque parecía insignificante, y ese descuido cambió la historia. En el año 1912, arqueólogos alemanes retiraron lentamente la arena acumulada y encontraron el busto prácticamente intacto, como si hubiese estado esperando a que alguien finalmente volviera a mirarlo.